asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Él me lo ofreció. Oh Rey del universo, Príncipe de paz, helándome los cielos, los misterios que me dan. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, es sabio sin medida, Señor del cielo y tierra, el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Me lo ofreció. Su nombre es Cristo, Jesucristo,
ti todo el honor, Señor. Amén. Sí, Padre, el día de hoy creemos que hoy vas a hacer un cambio en nuestras vidas. Creemos en ti, creemos en tus promesas, Padre. Yo no puedo seguir así, detenido pensando en ti. Argumentos pueden venir, pero sigo confiando en ti, solo en ti. Creo en ti, creo en el amor que salvó mi vida. Creo en ti, creo en ti, creo en el amor que salvó mi vida. A mí me voy a desintoxicar. Y si el cielo puede escuchar, cada día voy a cantar, a cantar. Creo en ti, creo en ti, creo en el amor que salvó mi vida. Creo en ti, creo en ti, creo en el amor que salvó mi vida. Y a mí nunca me va a importar la etiqueta que me quieran dar. Solo vivo para estar aquí, a los pies de mi murió por mí. Tu verdad siempre me hace volar, en lo alto me gusta bailar. Ya encontré el motivo de vivir, aunque tenga que morir. Invertí todo lo que soy, nada va a detener mi amor. Invertí todo lo que soy, nada va a detener mi amor. No, no, no. Creo en ti, creo en ti, creo en el amor que salvó mi vida. Creo en ti, creo en ti, creo en el amor que salvó mi vida. Na, na, na. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Rompo las cadenas de temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo a mi situación. Le hablo, tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca, todo me cambia. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar.
oración le hablo, tú me has dado la autoridad. Con la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Sí, Señor, bendición y libertad, sanidad, en el nombre de Jesús. Profetizar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar libertad a los cautivos, bendición al menesteroso, profetizar sanidad integral en los corazones, en la vida de todas aquellas personas que necesitan de Cristo.
Bienvenidos mis hermanos una vez más compartiendo un tema más en este estudio de la sanidad a la luz de la palabra de Dios. Hoy nos toca ver el tema 5, la misión de sanidad de Jesús y los apóstoles. En los anteriores 4 capítulos estuvimos viendo conceptos básicos para entender la sanidad integral, y desde el punto de vista bíblico, también desde el punto de vista médico. Pero hoy vamos a empezar a adentrarnos hacia la parte operativa del Señor Jesús y sus apóstoles, ejerciendo sus ministerios, ejerciendo esos dones del Espíritu Santo. Y una de las cosas que tenemos que tener muy a concientizarnos es que existen todavía hoy en día iglesias cristianas con teorías falsas. Una de ellas es el cesacionismo, que dice que los dones del Espíritu Santo y sus operaciones sobrenaturales, como los milagros, las señales, los prodigios, las sanidades, solo fueron dadas a los primeros apóstoles, a los primeros discípulos, y cesaron con la muerte del último de los 12 de ellos. Esto debemos de tenerlo a bien, estar muy claros en ello, hermanos, porque si a nosotros, a pesar de estar dentro de una iglesia donde se ora por milagros, donde se está tratando de ejercer el ministerio de sanidad, y usted no está convencido de que los milagros están activos al día de hoy, el poder del Espíritu Santo nos fue dado para poder también nosotros llevar a cabo esas señales y prodigios. Entonces tendríamos que detenernos un poco a reflexionar en dónde estamos parados y si estamos en el lugar correcto o no. Bueno, la misión de sanidad de Jesús, como en toda enseñanza que estamos viendo y como testimonios cristianos, Jesús es el único modelo para que nosotros podamos ejercer nuestra vida cristiana, nuestros ministerios y toda misión que tengamos. La única manera de no equivocarnos en nuestros pensamientos y acciones es ajustarnos al ejemplo que el Señor Jesús nos da a través del Nuevo Testamento en los Evangelios. Y pues obviamente entender que Jesús establece un modelo a seguir y que ese modelo es perfecto y que ese modelo básicamente se fundamentó en un ministerio de sanidad. Independientemente de que Él mostró autoridad del Padre y que Él anunció que Él era el Hijo de Dios, a pesar de tener una posición alta, privilegiada, imagínense tener un príncipe del universo, pues Él no le dio tanta importancia a esa jerarquía, sino le dio la importancia a ejercer ese ministerio de sanidad. Él le respondió a los que habían sido habían sido enviados por Juan el Bautista, diciéndoles que a través de su vida estaba cumpliendo las profecías. Por ejemplo, lo que decía en Isaías 35:5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En el Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar el corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces Él les decía, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Empezamos a ver desde el primer momento cómo el Señor Jesús empieza su ministerio hablando acerca de la sanidad. Y esta es una prioridad para el Señor, una prioridad para el Padre, pero también tiene que ser una prioridad para nosotros. En Mateo 11 les dijo que lo que les acabo de mencionar, que fueran y les anunciaran todo lo que estaban viendo.
Vemos también que en esta misma idea, en Hechos 10:38, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué el Señor le da esa importancia a la sanidad? La sanidad de los enfermos fue una parte importante en el ministerio de Jesús. Él siempre se mostró interesado por la salud física y mental de todos los seres humanos. La proporción de cada versículo en los más o menos abarca el 20% del total de todos los versículos de los 4 evangelios sumados. Les voy a dar algunos datos. Por ejemplo, en Marcos, el libro de San Marcos, el 47% de ese evangelio, excluyendo la crucifixión y la resurrección, está lleno de relatos de sanidades. Hay 41 relatos de sanidades físicas y mentales en los evangelios. Del total de 3.779 versículos que contienen los 4 evangelios, 727 se van relacionando específicamente a la sanidad de enfermedades físicas y mentales y a la resurrección de muertos. Según el registro en los evangelios, Jesús sanó un número notable de condiciones patológicas diferentes que afectaban su cuerpo, su mente, sus emociones, su espíritu y sus relaciones humanas. Repita conmigo: cuerpo, mente, emociones o alma, espíritu y relaciones humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que él abarcaba la sanidad de manera integral. En Marcos 5 encontramos una excelente ilustración de la variedad de acercamiento integral a la sanidad. Por ejemplo, la sanidad del endemoniado, el endemoniado gadareno, que nos presenta una liberación espiritual, y eso está en Marcos 5 del 1 al 20. O también vemos, por ejemplo, una sanidad de la mujer que tenía flujo de sangre. En este caso era una sanidad física, Marcos 5, 24 al 34. También la sanidad de un hombre afligido por la enfermedad grave de su hija, que representa una sanidad emocional, en Marcos 5, 21 al 24 y 35 al 36. Y por último vemos cómo se resucita a una niña que había muerto, y corona ese relato con la acción terapéutica más radical, que fue la restauración de la vida misma y su fortalecimiento. Esto lo vemos en Marcos 5, 37 al 43. Entonces vemos que Jesús sana a todas esas personas desintegradas física, emocional, psicológicamente. Muchas personas en los relatos evangélicos fueron sanados incluso de lepra, de cojeras, parálisis y diversas discapacidades. Sanó fiebres, cegueras, heridas, hidropesia. Y por lo menos en 3 casos tenemos relatos de resurrección de muertos. La mayor parte de estos casos, aun cuando los hombres designan condiciones patológicas que son diferentes no son tan diferentes a lo que hoy vemos como diagnósticos clínicos modernos, y por eso podemos identificar y compararlos con enfermedades que hoy en día se conocen perfectamente. Es importante entender que en ese tiempo pues el avance médico, el avance científico pues era más limitado, y obviamente la gente enfermaba por cosas que hoy en día usted se toma una pastilla y se le quita, ¿verdad?, rápidamente. Entonces la necesidad era grande en ese tiempo. Había mucha gente enferma, mucha gente que incluso enfermaba de cosas desconocidas, cosas que no sabían ni siquiera qué era. Y esto, bueno, vino a ser del ministerio de Jesús una cuestión central de su ministerio. Diga conmigo, el ministerio de sanidad era una cuestión central en el ministerio del Señor Jesús. Los evangelios indican una cantidad numerosa de personas que recibieron todo tipo de sanidad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de sanidades individuales, también vemos 19 incidentes en los primeros 3 evangelios, en los que se dice que un buen número de personas fueron sanadas, sin dar demasiados detalles. No sabemos si fueron decenas, centenas, millares de personas, pero lo que sí sabemos es que Él los sanaba de diversas enfermedades. En Lucas 4:40 leemos: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba.
Estas sanidades fueron parte esencial de su ministerio y fueron la identidad de Jesús. Él fue más conocido por esa parte que por ser el Hijo de Dios. Son propias de Él y son inseparables, están ligadas a su señorío, a su majestad, y son evidencia de la presencia del reino de Dios en Él. De esa misma forma, también nosotros, como hijos de Dios, seguidores de Cristo, tendríamos que buscar darle esa importancia a nuestras vidas de servicio y entender que todos fuimos llamados a ejercer este ministerio de sanidad. Si bien es cierto que hay muchas personas que tienen una mayor capacidad para ejercer ciertos ministerios, esto no nos exime, no nos hace a un lado, ¿verdad? Esto definitivamente nos involucra a todos, y es por eso que es muy importante que nosotros estemos orando todos los días, cuando le damos ese tiempo para orar por nuestros ministerios, por nuestros dones, por nuestros talentos, por todo lo que estamos haciendo en la iglesia, que le pidamos al Padre que afirme en nosotros ese ministerio y nos permita ejercerlo de una manera ordenada y correcta. Vemos que ya habíamos visto en el capítulo anterior las enfermedades y sus causas, ¿verdad? Ya habíamos estudiado un poco acerca de eso, pero el Señor Jesús entiende la enfermedad tanto de manera natural como personal. En el primer caso, la enfermedad se entiende que es de una naturaleza en la cual el calor, el frío, los gérmenes provocan esa enfermedad. Un ejemplo de ello es ese hombre que nació ciego, según lo que vemos en San Juan 9, del 1 al 12, cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y a diferencia de la interpretación de esos días, de toda enfermedad que podía haber sido causa del fruto del pecado, Jesús aclara que la condición de ese ciego era de una manera natural. Esto sucede para que Él aclare que muchas personas pueden enfermar, pero no necesariamente por causa de un pecado o de una falla. Este tema es algo que también le ha pegado mucho a los cristianos, porque apenas vemos a una persona enferma y lo primero que pensamos, no, pues seguramente cometió un pecado, seguramente hizo algo malo y por eso está en esa condición. Entonces tenemos que entender que hay mucha gente que enferma por causas naturales y que Dios, al igual que a los que pecamos, también ama a los que enferman por causas naturales y también Él puede sanarlos. En el segundo caso de lo que estamos viendo, pues la enfermedad se entiende como el resultado de algo que alguien hizo, que en este caso puede ser como el ejemplo de esa mujer que decía que llevaba 18 años enferma, pero era por causa de un demonio. Y según el diagnóstico médico y evangelista del apóstol Lucas, la condición de la enfermedad de esa mujer, cualesquiera que haya sido, respondía a la operación de una voluntad espiritual ajena a ella, o sea, un demonio. No obstante, Jesús vio algún nivel de relación entre la enfermedad y el pecado. Y en estos casos, pues también sanó a un paralítico en Capernaum. También vemos la enfermedad física de cuando le dice, hijo, tus pecados son perdonados. O sea, Él hacía la sanidad física, pero también perdonaba los pecados y eso provocaba que viniera una sanidad completa. Aquí es donde nosotros nos podemos detener a reflexionar que el Señor Jesús, dentro de el poder ilimitado, porque esa es la palabra, Él tenía un poder ilimitado en ese momento, siendo un hombre natural, pero aún así Él no se limitaba nada más a buscar la sanidad física, sino entendía la raíz de dónde venía la enfermedad, de dónde venía el problema de su enfermedad. Por eso les he dicho que es muy importante no irnos a los extremos, en donde solamente al orar por la sanidad de una persona nos enfoquemos a ver qué demonios tiene. O también no nos enfoquemos a decir, pues es que, qué pecados cometió. O decir, es que como no le echa ganas en la iglesia, por eso se enfermó. No. Nosotros tenemos que tener una visión muy amplia y una madurez en Cristo muy amplia, para entender que la condición en la que se encuentra cualquier persona no es asunto nuestro. Nuestro único asunto es enfocarnos a que el Señor nos lleve en una dirección espiritual, a orar específicamente
por el problema, incluso a decirle a la persona en dónde tiene que renunciar, en dónde tiene que soltar situaciones que la han llevado a la enfermedad, pero ya no queda en nosotros el que nosotros nos involucremos o tratemos de regañar o tratemos de ventilar o de exhibir a esa persona. Lo que tenemos que hacer es tener mucha misericordia por esa persona y mucho respeto a Dios para que Él nos use en una dirección poderosa y poder ministrar a esa persona en sanidad. Pero ya lo vimos, muchos de nosotros en algunas ocasiones no aceptamos mucho esa idea de que el Señor puede todavía obrar milagros en nuestros días. Es importante involucrarnos, es importante, si creemos una parte de la Biblia, pues tenemos que creer en todo, no podemos tomar solo una parte y otras no. Vemos que en este rango de la enfermedad y la sanidad, según Jesús, Él considera la enfermedad como algo anormal, algo que le pertenece a una fuerza destructiva, algo que echa a perder la creación de Dios. Las enfermedades no son voluntad de Dios, sino son resultados de una obra del diablo. Jesús vino a poner esto claro a través de su ministerio sanador, y ese testimonio se fue manifestando en la iglesia primitiva, y también se tiene que manifestar en nosotros como iglesia actual. A lo largo de su ministerio, Jesús manifestaba sanidades dando testimonio de la presencia del reino de Dios y de la efectividad de la obra redentora de Cristo. La enfermedad fue derrotada por la obra expiatoria del Señor en la cruz. Si usted conoce perfectamente sus pasajes, se los voy a dejar para que los estudie. Isaías 53:4, Mateo 8:17, Primera de Pedro 2:24 y 25. Así que si Jesús tuvo una misión, y esta fue la de traer poder y sanidad de lo alto en amor y aplicarlo a las enfermedades morales, mentales, físicas, la cuestión era, o el objetivo era rescatarnos de una situación en la que no podíamos ayudarnos a nosotros mismos. Si bien en la clase pasada vimos que nosotros tenemos que tener ese deseo de involucrarnos en la necesidad de las personas y tratar de llevar en oración a esas personas que tienen necesidad, de comprometernos, de involucrarnos, muchas veces en intercesión, prácticamente o haciendo como nuestra la necesidad. También es importante entender que nosotros ahora sí que por nosotros mismos no vamos a poder, solo a través del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que pedir al Padre, que Él nos lleve con su poder y su Espíritu Santo en una dirección en la cual nosotros podamos orar. En este sentido, Jesús envía a sus discípulos a sanar. Y el hablar de los discípulos, estamos hablando de los discípulos de los primeros cristianos como también los de la actualidad. Así que vemos en algunos pasajes cómo se especifica la misión de los 12, por ejemplo, los primeros 12 discípulos, a los cuales Él los envía en un ministerio básico, pero en ese sentido la sanidad ocupa un lugar importante. Vemos en Marcos 3:13 al 15 que Jesús los designa, los nombra apóstoles para que lo acompañen y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. También en Marcos 6, del 7 al 13, Marcos 6, 7 al 13, Jesús envía a 12 de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Y el resultado de esta misión fue que los discípulos expulsaban a muchos demonios y sanaba a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Según el relato, en Mateo 10, del 1 al 10, la consigna para los 12 fue: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los de sus enfermedades, a los que tienen lepra, expulsen demonios. La versión de Lucas del envío de los 12 es similar y les dice: Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Fue así que Jesús envió a los 12 a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9, 1 al 6. Además también podemos ver la misión de los 72. Vemos
y es importante notar que la misma comisión sanadora que Jesús encomienda a los 12 ahora también se le da a los 72. Según Lucas 10:1, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y al lugar donde él pensaba ir. O sea, y él los enviaba antes, hacía un preámbulo, ¿verdad?, de milagros, de señales, y la misión de estos discípulos fue similar a la de los 12 anteriores. Cuando entren en un pueblo, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. El resultado fue el mismo. Los 72 regresaron contentos diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Lucas 10:17. Pero también vemos la misión de todos sus discípulos. El ministerio de Jesús consiste en predicar, enseñar y sanar. Este debía ser el mismo ministerio que debíamos cumplir todos sus discípulos y su iglesia a lo largo de los siglos. Los discípulos tenían que llevar a cabo el ministerio de Jesús mientras esperaban la venida del Señor nuevamente. Así que vemos en Juan 14, del 12 al 14, que nos muestra él: ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? ¿Cuántos creen en su poder? Amén. Porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo, y lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Así que en este pasaje de Juan 14, del 12 al 14, nos damos cuenta que ahora esa comisión de los primeros 12, la de los 72, ahora es llevada a todos los cristianos en el mundo, y la cual está la promesa de que podemos hacer todas las obras que él hizo, pero aún mayores. Él no nos limita en ningún momento. Él no dice únicamente va a ser para ciertas personas, para ciertos privilegiados. Así que, ¿cuál fue esa misión de sanidad de los apóstoles? La misión de sanidad debe de ser una misión que también en la iglesia de hoy se ejerza, y que tiene que ser incluso apostólica, tiene que ser una misión donde se debe de, no podemos renunciar a cumplir con esa tarea, y de la misma manera, en esa marca distintiva en donde se muestran las señales, prodigios y milagros, como lo dice 2 de Corintios 12:12. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Así que la idea de que esto ya se terminó, que las sanidades y los milagros solo fueron concedidos a los apóstoles como un recurso extraordinario para el establecimiento de una iglesia inicial cristiana, pues debe de quedar fuera de nuestro pensamiento, porque si esto fuera cierto, pues la iglesia cristiana no existiría. Ya hubiésemos sido erradicados, ya hubiésemos sido borrados de la faz de la tierra. ¿Pero por qué se ha mantenido? Porque los milagros a través de los siglos que han pasado después de la muerte de Jesús y de su resurrección, ahora se han estado manifestando a través de este tiempo. La única diferencia es que no lo hemos visto claramente en nuestra iglesia local, porque no hemos aprendido a entender, primeramente, a ver la sanidad de una manera integral, y tampoco hemos creído, tampoco nos hemos involucrado. Hemos creído que estos ministerios únicamente son para ciertas personas privilegiadas, ciertas personas con el don espiritual, pero la realidad es que todos podemos hacerlo. Quiero detenerme un poquito en ese punto, porque si bien es cierto que muchas personas no han o no han visto ese poder manifiesto en sus vidas, tiene que ver mucho con el corazón, y lo he dicho en otras ocasiones y lo tengo que reiterar. ¿Por qué? Porque si nosotros no buscamos tener un corazón conforme a Dios, un corazón limpio delante de Él, por más talentos que tengamos y por más dones que estén allí listos para ser usados por Dios en nuestras vidas, no van a suceder, por la simple y sencilla razón de que Dios no puede actuar en una persona que tiene un corazón distorsionado, que tiene un corazón que no es conforme al corazón de Dios. Esto no se trata de hablar de personas que dijeron groserías ayer, o que dijeron una mentira, o que cometieron cierta falta. Esto no tiene que ver con esos pecados,
sino tiene que ver con cómo está el corazón de esa persona preparado para servirle a Dios. ¿Por qué le digo esto? Vemos un ejemplo muy claro en Simón, el mago, este hombre que narra el libro de Hechos. Dice la Biblia que él creyó en Jesús y comenzó a seguir a Jesús y estaba con los cristianos. Este hombre era un charlatán que engañaba con trucos de magia. Sin embargo, él vio de una manera quizás por conveniencia, vio que los apóstoles estaban haciendo milagros y él decía, oye, pues yo quiero de ese poder. Y tanto fue así que lo manifestó diciéndoles, oye, ¿cuánto me cuesta que ustedes me den de ese poder? ¿Por qué? Porque su corazón estaba torcido. No dice la Biblia que él era borracho, que él fumaba, o no dice que decía groserías, sino más bien de una manera indirecta nos muestra Dios que el corazón del hombre puede estar más torcido en otras formas que propiamente en el pecado. Y que es allí donde tenemos que centrar nuestra atención y tener mucho cuidado. Porque si no hemos visto que Dios nos use, que Dios se manifieste a través de nuestras vidas, tiene que ver mucho con el corazón. Y eso es algo que tenemos que reflexionar. ¿Cómo estamos preparados? Ya lo he mencionado en otras ocasiones. Veíamos un meme hace unos días en un grupo de multimedia, estábamos comentándolo, de cómo la gente nueva ve a los cristianos, ¿verdad? Pero, pues, ven el hermano que danza, el hermano que ora, el hermano que predica, ¿no? Y las personas nuevas todos asustados, ¿no? Porque es realidad, muchas veces la gente llega a la iglesia y los asustamos con nuestra manera de actuar. Porque actuamos de una manera alocada, desordenada, de una manera en la cual no estamos manifestando el poder, el amor de Dios, sino estamos manifestando una locura. Dice la palabra que todo lo que hacemos los cristianos para el mundo es locura, pero está hablando de las cosas espirituales. Si usted y yo nos sentamos a hablar en un café y la gente nos escucha hablar de que estuvimos orando por el hermano Jonathan y el Señor lo sanó, bueno, por a lo mejor para ellos es locura, pero estamos hablando de una manera ordenada. Pero si nos ponemos allí en la cafetería en ese momento y nos paramos y le decimos a todos, a ver, pónganse de pie y ahorita vamos a orar por ustedes para que sanen de todas sus enfermedades, seguramente la gente se va a salir corriendo de ese lugar. Porque tenemos que entender y leer mucho cómo era que el Señor Jesús y los apóstoles obraban y trabajaban para el Señor. Y seguramente usted encontrar que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo actuaban como locos, ¿verdad? Y cuando digo locos en el sentido desordenado. Que tenemos que alabar al Señor con pandero y danza, claro que tenemos que hacerlo, porque eso es lo que nos enseña la Biblia, que es la manera de manifestar el gozo de nuestra salvación, el gozo de la libertad que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Pero tenemos que tener un orden. Tenemos que tener un equilibrio. Si usted es una persona que le gusta gritar y azotarse contra la pared, hágalo en su casa. Pero cuando vaya a la iglesia, pues no lo haga. Porque entonces muchas personas van a decir, esta persona demonio tiene. Y usted puede decir, no, pero ¿por qué? Si yo estoy contento, sí. Pero la casa del Señor es una casa de orden, la casa del Señor es una casa de respeto. Hay personas que, y me da a veces tristeza, hay pastores que llega la gente y a las 2 semanas ya les están dando ministerios y los mandan a atender familias y a dar célula familiar, a dar temas, y de pronto terminan endemoniados con problemas y todo. ¿Por qué? Porque no hay una preparación primeramente de doctrina, porque además no se ha establecido en esa persona una madurez espiritual, un crecimiento espiritual, porque además se le ha mostrado, se le ha dicho, bueno, las promesas son que tú vas a poder ir a echar fuera demonios y vas a poder ir a orar por los enfermos y ellos van a sanar. Sí, pero se tienen que cumplir ciertas cosas. Por eso es que vemos en varios pasajes de la Biblia que muchos de ellos, muchos discípulos o seguidores fracasaban
¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? Y allí es donde nos tenemos que centrar. Tenemos que tener mucho cuidado y equilibrar nuestra vida en un momento de orden, de respeto a Dios, de temor a Dios, pero sobre todo de amor. Vamos a ver eso en la conclusión, pero al final del día no vamos a poder ver un ministerio bien ejercido o eficaz si nosotros no entendemos estos principios. Nuestras oraciones deben de ser: Padre, escudriña mi corazón y quita de mí todo aquello que está estorbando. Porque si nuestros ministerios se fundamentan en nuestros deseos carnales, en deseo de ser reconocido, de tener fama, en nuestro deseo de sentirnos útiles, seguramente vamos a fracasar. Es un buen momento para sentarnos a reflexionar qué es lo que hemos soñado hacer en la vida y entregarle esos sueños al Señor y decirle: Padre, aquí están mis sueños y aquí estoy yo, y tú haz de mí lo que tienes que hacer. Está comprobado, hermanos, que muchas personas pensaban que tenían ciertos dones, talentos, ministerios, y Dios terminó usándolos en otras áreas. Porque no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Y la mayoría de las personas, cuando llegamos a la iglesia, queremos usar nuestra frustración para satisfacerla a través de los ministerios. Tengamos cuidado con ello. El ministerio sanador, después del Pentecostés, vemos que hubo sanidades y actos de expulsión de demonios que fueron llevados en una manera integral en el ministerio de evangelismo de los apóstoles. Vemos primeramente que los sanaron de dolencias físicas. La lista comienza con un hombre que había estado toda su vida en la puerta del templo llamado La Hermosa, y al que llevaron sanidad, también al lisiado de nacimiento, que fueron Pedro y Juan. Esto lo vemos en Hechos 3 del 6 al 10. También vemos otro caso de sanidad de ceguera de Saulo, ¿verdad? Cuando Ananías le impone las manos en Hechos 9:17 y es sanado. En ese mismo capítulo vemos también a una persona que llevaba 8 años en cama en Hechos 9:32 al 35. También le sigue la sanidad de un hombre lisiado de nacimiento que no se podía mover, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Eso lo vemos también en Hechos 14 del 8 al 12. Y también un enfermo de fiebre y disentería en Hechos 28:8. Así que vemos que en este caso se manifiestan sanidades de dolencias físicas, también se manifiestan sanidades de dolencias espirituales después del Pentecostés, donde se registra la liberación de varias personas con expulsión de demonios o experiencias de liberación, y también varios mensajes en donde los apóstoles hayan sanado a numerosas personas echando fuera espíritus inmundos. Ahí les dejo las citas: Hechos 2:43, Hechos 5:12 al 15, Hechos 6:8, Hechos 8:6, Hechos 14:3, Hechos 15:12. Y vemos en Hechos 5 del 12 al 16 que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios en el pueblo. También todos los pueblos vecinos de Jerusalén acudían las multitudes y llevaban personas enfermas. Eso lo vemos en Hechos 8 del 6 y 7. Y se describe el ministerio de Felipe también, que indica que Felipe, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. En Hechos 16 también encontramos la joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, y la provocación de este espíritu continuó hasta que Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió a ese demonio. Entonces ahí ya empezamos a ver cómo los primeros apóstoles empezaban a manifestar o a llevar a cabo este ministerio de sanidad, pero lo hacían en todas las áreas, ¿verdad? También vemos algunas sanidades singulares o extrañas. El caso de Hechos 5:5 dice que era tal la multitud de los hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas, y al pasar Pedro, por lo menos su sombra caía para que su sombra cayera al menos sobre alguno de ellos.
vemos que a través de la sombra de Pedro mucha gente sanaba. También vemos otra forma de singular o extraña de cómo se manifestaba la sanidad de la gente en Hechos 19 del 11 al 13, donde leemos que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Qué vemos con todo esto, hermanos? Pues que este poder está todavía al alcance de nosotros. Pero vuelvo a insistir. Yo estoy seguro que si los apóstoles hubiesen estado buscando sus propios deleites u objetivos o ambiciones, pues nada de eso hubiera sucedido. Ellos vivían para el ministerio, ellos consagraron sus vidas totalmente al 100% e incluso estaban dispuestos a morir por causa del evangelio. Que vemos ahí un corazón limpio, un corazón dispuesto, un corazón totalmente conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que debemos de buscar usted y yo. Si nosotros podemos ver en el ejemplo de nuestro Señor Jesús y de los apóstoles, pues era algo que ya estaban ellos convencidos, que estaban diseñados y estaban llamados a ejercer esos objetivos sin anteponer primeramente sus deseos personales o carnales. Así que en esto podemos aprender que hoy en día todavía es posible ver esos milagros, pero ¿quién de nosotros levantará la mano y dirá: Señor, aquí estoy yo, heme aquí, envíame a mí? Renuncio a todo lo que yo anhelo y deseo, a todos los objetivos y planes y cosas que he deseado, y yo voy a ejercer los ministerios o ese llamado al que tú me has instruido. Después vemos que los apóstoles siguen y continúan el ministerio de Jesús con poder y autoridad. Ellos sanaron enfermos con la convicción de que el poder y la autoridad de Dios estaba en ellos a través del Espíritu Santo, que eso es algo vital e importante que tenemos que entender. No es a través de nuestro espíritu, hermanos, no es a través de nuestras fuerzas, no es a través de nuestro conocimiento, no es a través de nuestro ímpetu, es a través del Espíritu Santo. Diga conmigo: el poder y la autoridad de Dios viene a través del Espíritu Santo. En definitiva, ellos tomaron en serio y creyeron la promesa y el mandamiento cuando Jesús les da el poder y la autoridad de echar fuera a todos los demonios y sanar todas las enfermedades. Eso lo vemos en Lucas 9, 1 y 2. Jesús le dio a sus seguidores poder para sanar a los enfermos a través del Espíritu Santo. También lo puede ver usted en Hechos 1:8. Ellos ejercieron este poder como resultado de su posición como hijos adoptados a la familia de Dios, con todos los derechos propios de un hijo de Dios. Nosotros fuimos adoptados, hermano, al creer y a recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, al confesar que Jesús es el Señor. Nosotros fuimos hechos hijos de Dios y por lo tanto sus promesas, los privilegios, así como las responsabilidades, también son para nosotros. Así que no ha terminado, el poder del Espíritu Santo está vigente, es actual y no hay manera de que se pueda negar ese poder. Hoy es un tiempo en donde nosotros como seguidores tenemos la autoridad de sanar a los enfermos también. Esa misma autoridad que el Padre le había dado a Jesús, en la que Jesús le dio a sus discípulos una línea de autoridad para sanar y tener dominio sobre el mundo. Y cuando digo una línea de autoridad sobre el mundo, no quiere decir que nosotros vamos a gobernar sobre el mundo, sino sobre esas personas que están enfermas, esas personas que tienen necesidad. El gobierno de Dios como creador sobre las cosas creadas, es decir, el reino de Dios fue establecido por la obra redentora de Cristo y luego expandido a través de los primeros apóstoles y luego por todos aquellos que le seguimos y obedecemos. Amén. Amén. Vemos que vamos terminando el tema y vemos que un elemento importante para la sanidad es el amor. Ya lo habíamos visto también en otras clases, pero los discípulos imitaron a Jesús en ese amor hacia los demás, sintiendo compasión por su necesidad. Hay varios pasajes donde podemos ver esto: Mateo 9:36, Mateo 14:14, 15:32, Marcos 6:34 y 8:2. Sin amor que se exprese en una sincera compasión por el que sufre, la sanidad es imposible.
En definitiva, el ministerio de sanidad es la expresión más profunda de amor de Dios para los sufrientes. Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos que comprometernos a buscar tener ese amor por las almas, por las personas que están perdidas. ¿Y cómo podemos manifestar ese amor? Primeramente, siendo unidos en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Una de las primeras formas en que podemos manifestar el amor es como el Señor hacía la comparación, ese apóstol que escribió: ¿cómo puedes decir que amas a Dios si a tu hermano que lo puedes ver no lo amas, y dices que a Dios que no puedes ver lo amas? Entonces es una contradicción. Una de las primeras formas de manifestar ese amor es que usted y yo seamos unidos en la iglesia, tengamos un espíritu de unidad, de libertad. Yo le decía hace un rato, hay muchas personas que han dividido iglesias, que han fundado iglesias, pero llevan a perdición a las almas, porque su corazón está torcido. Tenemos que tener mucho cuidado con ello, y una de las formas en que lo vamos a poder probar es qué tan unidos somos en nuestra iglesia, qué tan involucrados, tanta capacidad tenemos de amar a las personas que nos rodean, qué tanta capacidad tenemos de aceptarles, de exhortarles, de animarles. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de amarnos dentro de la iglesia, hermanos, ¿cómo podríamos amar a una persona que no conocemos, por la cual estamos orando? Tenemos que buscar la manera de escudriñar lo más profundo de nuestro corazón y ser reflexivos y ser sinceros con Dios y ser honestos con Dios y decirle: Padre, aquí estoy, he fallado delante de tu presencia y te pido que me perdones y te pido que me limpies de esta maldad. Quiero sentir el amor y la compasión que tú sentías por los enfermos, por los necesitados, por los heridos, por los abatidos. Hoy en día nuestra misión es de evangelismo, sí, efectivamente, pero esa misión de evangelismo tiene que ir acompañada de señales y prodigios como lo hizo el Señor Jesús. ¿Y cuáles son ellas? Pues la sanidad, el orar por los enfermos, el que nosotros podamos que se vean milagros manifiestos en esa gente para que la gente pueda creer y acepte a Jesús como su Señor. Pero ¿cómo podríamos hacerlo si no tenemos ese ingrediente tan fundamental como el amor? Hoy al analizar y al ver la misión de Jesús y los apóstoles, podemos resumir que para Jesús fue la sanidad el centro de todo su ministerio. Ese tiene que ser el centro de nuestro ministerio. Cuando usted canta alabanzas, debe de buscar que haya sanidad a través de la alabanza. Cuando usted predica la palabra de Dios en la iglesia local, usted debe buscar que la gente sane a través de la palabra de Dios. Cuando usted va y hace la limpieza, usted tiene que estar limpiando el pecado, usted tiene que estar barriendo espiritualmente toda oposición del enemigo, usted tiene que estar guerreando allí cuando usted está con la escoba, con el trapo, con el pulverizador. Usted tiene que estar en oración diciendo y proclamando que el Espíritu de Dios está en ese lugar y los demonios huyen en el nombre de Jesús. Cuando usted está ejerciendo un ministerio al cuidado de los niños, usted tiene que estar declarando que esos niños son sanos de toda enfermedad que vienen arrastrando desde generaciones, de toda oposición, de toda violencia, de toda maldición. Cuando usted está ministrando a los jóvenes, usted tiene que estar declarando que la rebeldía, que el rechazo a Dios está yendo en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que estar ejerciendo en esos ministerios la sanidad. Cuando usted da una despensa, usted tiene que orar por ese atún y decir: Padre, cuando esta persona coma este atún, está comiendo tu Espíritu Santo y tú lo sanas y lo restauras y abres sus ojos espirituales. Usted tiene que tener esa fe, que se puedan manifestar esos milagros extraños. Incluso pues pídale al Señor que le dé esa capacidad de que cuando su sombra toque a una persona, esa persona sane, no importa. Pero también puede ser a través de un atún, puede ser a través de una alabanza, puede ser a través de un versículo que usted declare, puede ser a través de una oración que usted haga, pero ese tiene que ser el centro de nuestra vida espiritual, de nuestra vida emocional, de nuestra vida física, el estar ejerciendo ministerios con amor, con libertad, no esperando el reconocimiento del hombre. Eso jamás va a suceder, hermanos. Si el Señor Jesús fue rechazado por la gente del pueblo donde Él nació, imagínense cuánto más nosotros que no somos entendidos en esas áreas. Seguramente vamos a ser rechazados por nuestra propia familia, seguramente vamos a ser criticados por nuestra propia congregación, pero eso no debe de importarnos. Lo que debe importarnos es unirnos en amor,
unos con otros, siempre buscando la libertad en Cristo a través del Espíritu Santo. Recuerde eso, el poder de Dios aún está vigente y se está manifestando a través de nuestras vidas. Nosotros fuimos comisionados para ir por todo el mundo predicando las buenas nuevas, sanando enfermos, echando fuera demonios, incluso comer cosas mortíferas y nada nos dañará. Así que, hermano, yo le invito a que hagamos una oración creyendo estas promesas y que el Señor empiece a obrar con poder a través de nuestras vidas. Siempre y cuando, recuérdelo, con orden, hermano. No por mucho gritar, no por escupir o aventar a la gente, no por hacer cosas tradicionales o cosas religiosas, el poder de Dios se va a manifestar. El poder de Dios se va a manifestar en el nivel de amor y de un corazón limpio delante de Dios. Padre, te damos gracias en este momento por la vida de cada una de las personas que están en este tiempo recibiendo este estudio. Más que un estudio, Padre, es tu palabra ministrando nuestras vidas. Y hoy más que nunca te necesitamos, Padre. Limpia nuestra mente, nuestros corazones. Quita de nosotros toda maldad, todo egoísmo. Quita de nosotros todo aquello que nos limita y que nos hace retroceder y no avanzar en ese camino de ministerio de poder. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, a los jóvenes, a las niñas, a las jovencitas, a los niños, a los adultos mayores. Todos somos tus hijos y todos fuimos llamados a servirte con libertad. Te pedimos dirección, una dirección donde podamos ser libres para poder expresar, para poder manifestar las primeras obras, así como tú lo hiciste, bendito Dios. Gracias por ser bueno con nosotros, porque no nos desamparas, porque no nos sueltas de tu mano. Bendícenos en todo tiempo y que todo lo que hagamos, Padre, sea prosperado en tus manos. En tu nombre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios les bendice, hermanos, y que el Señor siga obrando con poder en sus vidas. Saludos.